contaros un poco qué es pechakucha. Pechakucha es una palabra japonesa que significa murmullo. Y es una iniciativa que ya surgió hace unos 15 años, creo, y que, digamos, lo único que no es ninguna estructura complicada, ni mucho menos es una idea, y sobre todo es un formato para presentar. Bueno, pechakucha fue fundada por un par de arquitectos holandeses que están en Japón, y la sede central, digamos, está en Holanda ahora, pero vamos, ya os digo que no es ninguna estructura extraña, simplemente es un formato de presentación que también ha formado como una comunidad, porque creo que hay cerca de 1.050 ciudades en todo el mundo donde se celebra este formato. No hay ninguna relación entre las ciudades, solamente se participa en el formato. Por ejemplo, Carlos me comentaba que en Perú, en Lima, hay un pechakucha, en casi todas las ciudades de España hay pechakuchas, pero ya os digo que más allá del formato no hay ninguna superestructura, ni mucho menos. Yo igual he hecho en falta en la última edición de la Capital del Diseño que hubiese alguna sinergia más entre ciudades, ¿no? Hubiera sido interesante a lo mejor haber hecho algún tipo de actividad conjunta, pero bueno, no se ha dado el caso. Sobre todo son presentaciones que tienen mucho que ver, dado el origen de Japón y la calidad de arquitectos de los fundadores, que tienen que ver con presentaciones que hablen sobre diseño, innovación, artes plásticas, fotografía, arquitectura. Ese es el tipo de formatos, de contenidos que suelen tener estas ediciones del pechakucha. Y bueno, luego agradecer a Raúl y a Concult que aparte tengan en cuenta también para su trabajo nutrirse de diseño y de ilustración de aquí a nivel local. Es muy interesante y la verdad es que es bastante aleccionador. No todas las iniciativas de este tipo tienen esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, también comentar que pechakucha es una iniciativa, como digo, internacional, pero que nace de lo local. También tiene mucho que ver con esto de Concult. Y bueno, pues ya poco más, ¿no? Empezar su formato, sí. Lo único que, digamos, caracteriza a pechakucha es el formato, que en principio son presentaciones de 20 diapositivas que duran 20 segundos cada una de ellas. Entonces, el ponente, pues o bien explica las diapositivas generalmente, o bien establece un relato y las diapositivas funcionan como, digamos, ilustración, ¿no?, de ese relato. Cada uno elige el formato que quiere. No hay ningún tipo de censura previa, cada uno dice en los diferentes pechakuchas en los que suele haber, y no hay ninguna indicación y todo va un poco ordenado. Simplemente contaros que el próximo pechakucha, aquí tenemos a una de las promotoras también, María Luisa Pedro, será, porque últimamente las ediciones del pechakucha, gracias a la generosidad de las naves, se están haciendo en las naves, aunque también no es únicamente las naves, como es este caso, y será el 1 de diciembre y versará sobre temas de diseño e innovación social, que es el tema paraguas en el que hacemos los pechakuchas que hacemos en las naves. 1 de diciembre. Sí, bueno, ya os los recuerdo. Y nada, simplemente pues voy a ver si me aclaro con esto, porque a veces hay problemas técnicos. Esperemos que todo funcione bien. Lo voy a darle aquí Vale. Serán 2 partes, como son 7 ponentes. La primera son 4 ponentes, que son los que están aquí ahora, y la segunda parte, el resto de ponentes. Bueno, pues nada, yo tampoco voy a presentar a los ponentes, porque yo creo que se van a presentar ellos mismos con bastante más. Pero bueno, empezaré diciendo algunas cosas. Por ejemplo, la primera ponente es Tania Castro, y yo la definiría, así como se ha acuñado un término que es el de agitador cultural. Yo creo que Tania es una agitadora fotográfica, ¿no? Y poco más, ya os digo. Pues nada, Tania, a la palestra. A la palestra. Bueno, empezar diciendo, antes de que le des al play, que esto es un reto. Chebec se caracterizó desde el primer momento por exponernos a retos y presentar 6 minutos, 20 diapositivas, además con el nivel de trabajo que llevamos todos los de Chebec. Pedir perdón a Tomás, porque odio que me hagan esto. Yo juré que lo enviaría antes del verano y lo envié ayer a las 8 de la tarde, así lo digo. No sé a ciencia cierta bien qué es lo que puse, así que vamos a improvisar y
Y, en fin, no es justo, Raúl, porque tú has estado media hora para explicar Chebec, o sea, no ha sido nada abanderado. No ha sido nada abanderado, o sea, las cosas como son. Vale, vale. Cuando le doy Comenzamos. dentro de Dios se dice, ¿no? Bueno, soy Tania Castro, Photon Festival. Photon Festival es un festival internacional de fotoperiodismo y para comenzar he hecho esta preciosa pirámide que veis hacia arriba. Esto no lo hacía antes de Chebec. Yo antes de Chebec cogía una hoja en el bar y lo escribía, hacía 4 garabatos, pero en Chebec nos enseñaron a ordenar ideas, una cuestión sumamente importante cuando quieres internacionalizarte o cuando quieres hacer crecer tu proyecto. Lo primero, por supuesto, es la creación de proyecto, que es la base. Este es el proyecto de Photon, lo teníamos muy claro desde los inicios. Es verdad que fue cogiendo forma poco a poco y es un proyecto que, aunque nosotros queríamos hacerlo crecer, también nos exigió crecer con él. Se desarrollaba por sí solo, tenía vida propia para agitadores más que Tania o más que Vanessa o en este caso, por ejemplo, Pilar, que también formó parte de Photon y que está aquí. El festival creció solo. La parte sencilla de la internalización cuando comienzas es pues llamar a ponentes internacionales, ir a un festival internacional, así que también tratar temas internacionales. Eso, por supuesto, nos abrió las primeras puertas hacia afuera y también nos dio las claves de las primeras dificultades que íbamos a tener. Hola, I am Tania Castro. That's our level of English in that moment. Te das cuenta de que esta circunstancia va a ser un obstáculo sinceramente enorme, ¿no? Pero bueno, igual que empezamos el festival sin saber cómo hacerlo, dijimos, pues nosotros nos vamos a lanzar. Sí, de cabeza, no pasa nada. Comenzamos una parte muy importante a la hora del crecimiento de Photon, pero también a la hora del crecimiento de cuando quieres internacionalizarte, es gestionar redes y consolidar redes. Ampliamos sedes, ampliamos colaboradores y uno de esos colaboradores, por ejemplo, fue EMT, en la que tuvimos la suerte de que expusiera Eva, que también la tenemos aquí, y que además nos dio las claves para cómo trabajar otros sistemas, para cómo salirte de las salas expositivas, de los sistemas más clásicos de trabajo, ¿no? Enfrentarnos a nuevas propuestas, a nuevas solicitudes, cómo gestionar los patrocinios, millones de cosas a las que te tienes que enfrentar y que tienes que ordenar muy bien cuando vas a internacionalizarte. La beca de Photon probablemente fue lo primero que se internacionalizó o lo que tenía el peso más internacional. Al principio, el primer año, recibimos proyectos básicamente españoles y conforme fueron pasando los años, el número de proyectos internacionales que llegaron eran ingentes. De hecho, en 2016 tuvimos un pico que fue la primera vez en la que nos dimos cuenta de hasta dónde había llegado el festival, un pico de recepción de proyectos de todo el mundo. Me estás interrumpiendo los 6 minutos, ¿eh? Como podéis ver en la imagen, aquí fue el momento en el que nos dimos cuenta que ya habíamos dado el paso y que debíamos seguir hacia adelante, ¿no? Lo que ocurre es que el seguir hacia adelante también es una cuestión económica importante y dificultosa. Tuvimos la suerte de enfrentarnos a descubrir este tema económico más en profundidad cuando Romania Photo Festival nos invitó a Rumanía a formar parte de una asociación que se llama FEND, Photo European Network, una red de festivales europeos, y una de las exigencias era hacer una presentación económica del proyecto. Éramos el que menos dinero tenía, con una diferencia inmensa. Y aparte fue la primera vez, como pudisteis ver en la diapositiva, que escuchamos hablar de Europe for Citizens, algo que nos dejó con los ojos absolutamente cuadrados. Por suerte llegó Chebec y nos dijo, os voy a echar una mano, os voy a enseñar cómo se hace eso, os voy a enseñar cómo trabajar con redes, cómo trabajar, pues lo que estaba diciendo antes Raúl, ¿no? Estas ingentes formularios, KPIs, estatutos, justificaciones en las que tienes que decir 3 veces lo mismo con un vocabulario diferente, por supuesto todo en inglés. ¿Te quieres pegar un tiro después de esto? Os lo puedo asegurar, es la parte más fastidiosa de los proyectos europeos. Pero una vez aprendes esto, es una simple herramienta y te das cuenta que un mundo entero se abre delante de ti. Como decía Raúl, que me chafó la mitad de la presentación, llegó la pandemia casi a final de Chebec y se paralizó todo. Photon también, porque trabajaba sobre una red de gestión de network y aparte de traer a muchísimos fotoperiodistas y becados internacionales y eso nos impidió continuarlo en ese momento. Curiosamente, lo que trajo la pandemia es muchos cambios. Aquí volvemos a apreciar esa pirámide que puse al inicio, pero la veis invertida, porque ahora lo que teníamos era Photon ya estaba consolidado y necesitábamos llegar a nuevos públicos, a nuevos ambientes, ¿no? Yo había aumentado mis competencias, había improved my skills y como veis ya la diapositiva no está en español, ya comencé a adaptar ese nuevo idioma que tanto miedo nos da.
y a trabajar totalmente en inglés. En ese momento de la pandemia se puso delante mío una oportunidad que dije, bueno, voy a aprovecharla, voy a hacer lema del hashtag de Chebec, que es hackear la economía a través de la cultura. Vamos a hackear mi propio sistema laboral, mi perfil laboral, vamos a hackear cómo estoy viviendo hasta ahora pensando que tengo que ir en línea recta y igual aprender a hacer zigzag está muy bien, ¿no? Y al final llegas al mismo sitio. Ahora trabajo construyendo estrategias de comunicación para proyectos europeos, para diferentes fundaciones como esta, la Kimball Twin, en el que hicimos un proyecto que se llamaba Furnishing Transition for All, que trataba sobre cómo afecta la transición energética en colectivos vulnerables. Los proyectos europeos que llevo a cabo puede parecer que me alejan mucho del mundo de la cultura, pero hice de verdad bandera del tema de hackear y de introducir la cultura, la imagen, la fotografía en otros ambientes, en ambientes académicos, en ambientes de investigación. Todas las fundaciones con las que estoy trabajando ahora ponen muchísimo en valor el punto de innovación y el punto de ampliación de target que produce el trabajar desde la imagen. Ellos solían presentar informes muy sesudos que llegaban a muy poco público y a partir de que llegué yo y les dije, la cultura está aquí para echaros una mano, esto se ha multiplicado, sus resultados son enormes y no paran de llamarme para que siga construyendo estrategias de comunicación. Este proyecto que enfrento ahora, AtapHead, en el que además somos líderes desde la fundación donde trabajo, va a tener 5 personas, 5 partners en consorcio y somos líderes, así que voy a tener que hacer una estrategia para 5 países de Europa y realmente me tiene abrumada, pero estoy segura que lo voy a conseguir. La European Climate Foundation es una de las fundaciones con las que más estoy trabajando. En esta ocasión tuve la oportunidad, además, de decirles que hiciéramos una exposición, algo que nunca se había hecho, una exposición con resultados de un proyecto, y el target aumentó enormemente. A nivel, por ejemplo, medios de comunicación, pasamos de tener publicaciones en medios especializados a tener publicaciones en medios generalistas y, por supuesto, en medios culturales. Aparte de que convertía a los fotógrafos en agentes culturales y eso les encantó. Y aquí acabamos con la última diapositiva, con esa espiral que sube hacia arriba, en la que nombraba los networks, las redes, sumamente importantes cuando te quieres internacionalizar. Este proceso de cambio, que ha sido un cambio personal para mí en lo laboral, también va a ser un cambio para Fotón y también lo va a aprovechar, porque todas esas redes formarán parte de la 10ª edición de Fotón, que en breve sabréis de ella. Pero la verdad es que los ponentes suelen decir que este formato, bueno, en general es un formato muy agradecido entre el público, pero es muy cabrón, perdón, para los ponentes. Bueno, ahora es el turno, si te quieres pasar aquí. No, que tenías que ponerte de pie. Bueno, da igual, no, da igual. Pero yo sí voy a usar el comodín de ponerme de pie, que lo he ensayado de pie. ¿Así lo ves bien? Bueno, sí. Vale, sí, pues Carlos Carlos es miembro de una productora de vídeo, se puede llamar así. Una asociación. Una asociación que sobre todo pone el enfoque en la vertiente social del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y nos va a presentar la cosecha de comunicación. Sí, Muy poco bien. eso. Ya está corriendo, ¿no? Todavía no. Cuando aparezca tu... Espera, cuando aparezca la primera foto, le das. Vale. Nada, bueno, eso, mi nombre es Carlos Daniel Gomero, soy miembro de la Cosecha Comunicación. Somos un colectivo que trabaja por la transformación social a través de la comunicación. Y esta foto, tengo que correr, y esta foto es en verdad la cúspide de este proyecto internacional que fue mi sueño y que se llevó a cabo gracias a Chebec un poco, pero para llegar a este punto, en verdad les voy a contar un poco la historia de cómo llegamos aquí, ¿no? En verdad, todo empezó en 2008 en Perú, yo soy peruano, y ahí parte de los que somos ahora la cosecha, estuvimos en el 2008 en este proyecto de DocuPerú, la caravana documental, que trataba de una serie de talleres de video participativo comunitario en diferentes territorios y regiones del Perú, ¿no? Esa fue una experiencia súper importante para mí y a través de la cual un poco me encaminé y vi el potencial que tiene el audiovisual y los medios participativos. Y bueno, eso fue la idea de que querer recoger todas estas cosas y voy a esperar que vengan unos segundos y al final la vida me trajo aquí a Valencia, esta es mi hija,
Y nada, ya llevo desde aquí desde 2015, encantado de esta ciudad y de su gente, y aquí un valenciamés. Y bueno, pues justamente más o menos en esta época que llegábamos a Valencia y veíamos más o menos qué hacer, llegó estas imágenes, ¿no? Que era la mal llamada crisis de refugiados y refugiadas, donde yo veía todo esto y decía, ¿cómo traigo esto que hemos hecho allá en Perú y lo pongo aquí en práctica con todas estas personas y en esa situación, ¿no? Lo veía súper importante y la verdad que vi muchas maneras de hacerlo, pero no llegué. Y en esa época también nació La Cosecha de Producción Audiovisual, que era como inicialmente nos llamábamos, que bueno, fue recopilando y moviendo nuestras redes dentro de Valencia para un poco replicar lo que hacíamos en Perú, pero aquí en Valencia y bueno, y en el Estado español en general, ¿no? Y eso nos llevó a llegar al proyecto Chebec, y elegí esta foto porque es la máxima foto que representa un poco lo que fue para mí, ¿no? Conocer a este maravilloso grupo humano, y esta fue en Marsella, en la movilidad que hicimos. Nada, conocimos mucha gente, se hablaron de muchos proyectos potenciales, algunos salieron, algunos no, pero fue genial. Y a partir de esto, ya hace unos años, La Cosecha Producción Audiovisual se transformó en La Cosecha Comunicación, porque nos dimos cuenta de que había muchas más cosas que quedaban en potencia, aparte de nuestros productos audiovisuales, que muchas veces las organizaciones no le ponían tanto punche a cómo difundir y darle rueda a estos productos, y así que desde hace unos años ya hemos crecido como proyecto y pues ahora hacemos desde estrategias de comunicación, diseño, web, y también obviamente proyectos internacionales, europeos, que fue en lo último que estamos, ¿no? Esto en verdad es una captura de pantalla de nuestra web. Y bueno, ¿no? en ese crecimiento, gracias a Chebec, fue que un poco vimos por dónde iban los tiros y cómo un poco potenciar nuestro propio proyecto, ¿no? Y esta es nuestra premiada videoteca, donde hay como 150 y 50 más que nos quedan subir, de cortos y documentales largos que hemos hecho a través de estos años, algunos dentro y algunos fuera. Invitadísimas a que lo vean. Y bueno, este fue ya nuestro primer proyecto europeo. Yo siempre resalto que en este fue una cosa que 100% llegó gracias a Chebec, porque aprendí que había una web donde hay gente que buscaba partners, buscaba socios. Así que busqué un montón de socios de proyectos que necesitaban a alguien de comunicación, y pues llegué aquí y realizamos un documental como en 5 países con el socio principal de Eslovaquia, y estuvo súper bien. Este es un proyecto, el segundo en el que estuvimos, que acaba de terminar justo, que va de un curso súper completo para que juventudes, sobre todo migrantes, aprendan a emprender desde la cultura con un enfoque social e inclusivo, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble y gente muy guay. Este es el tercero en el que hemos estado con Match with Arts and Culture, que fuimos encargados de realizar la imagen y la web del proyecto. Trata sobre mentoring, bueno, organizaciones de mentoring y cómo mejorar las habilidades y cómo desarrollar un producto de mentoring. Y todo eso me lleva de vuelta... y este es otro que estamos haciendo con Valencia Coge, que es una socio y organización con la que trabajamos hace muchísimos años aquí, que ahora están también metidos en proyectos europeos. Mucha gente se los está metiendo ahora, y estamos con ellas súper felices, trabajando en una guía de dinámicas de actividades para juventudes migrantes en barrios. Y eso nos lleva a With Your Own Voice, que fue la primera foto, que es nuestro proyecto hijo, que se creó a partir de Chebec y la potencialidad que yo aprendí ahí, que este proyecto que quería hacer con la gente refugiada se podía llevar a cabo a través de estas dinámicas de proyectos europeos. Y este es un poco del vídeo que se hizo en el piloto que hicimos en Grecia. Y bueno, un poquito para que vean cómo funciona la dinámica de los talleres, ¿no? Y bueno, estamos trabajando ahora, gracias a este piloto y luego a obtener la subvención para el proyecto grande, en 2 ciudades en Grecia, en Atenas y Lagadikia, en Lisboa, que acabamos de llegar hace nada, el domingo hemos estado hoy, y ahora en octubre nos vamos a Lecce, en Italia. Y nada, estoy cumpliendo este sueño que lleva mucho tiempo atrás germinándose, que es por fin poder llevar esta herramienta a estas diferentes latitudes. Y bueno, esas son fotos de los talleres que hemos estado dando ahora. Bueno, la idea son estos, 4 talleres video participativo, y de ahí se hará una guía metodológica
para que justamente nuestra meta en los últimos años es sociabilizar esta herramienta del video participativo para que se queden en las organizaciones y, bueno, y otra gente también pueda replicar y usarla, ¿no? Están siendo están yendo bastante guay, pero sin embargo, gracias a, bueno, no gracias, el tema europeo y el tema papeleo y el tema socios es algo súper importante que la gente tiene que tener en cuenta y tiene sus altibajos, pero al final todo sale para adelante y acabamos con fotos muy bonitas como estas, que son esta fue tomada hace 3 días en Lisboa, en una comunidad gitana, y en verdad la experiencia es súper bonita y en verdad nos falta ahora la 4ª que va a ser en Leche y nada, estoy súper agradecido y súper con el horizonte de seguir haciendo estos proyectos que nos dan en verdad una cabida muy bien y un horizonte muy... ¿A dónde seguir? Eso, gracias. Bueno, pues no sea tan terrible el formato porque hay gente que repite como Ana. Que no sea el formato tan cruel cuando hay gente que repite como Ana, porque ya es incidente el tema de Pechacucha. Tercera vez. Tercera vez. Tercera vez. Tercera vez y es horrible. Se ha decidido hacerlo de otra manera, que es que las imágenes van y yo hablo. Es lo mejor. Y no las miro. Yo siempre os recomiendo ese formato porque sí, es muy agobiante. la primera vez que lo hago así. Vamos a pues ver cómo nada, sale. Cuando quieras. Sí, espera, bueno, yo hago cerámica contemporánea. Se llama también neoartesanía, pero bueno, más allá de las etiquetas, pues trabajo mucho lo que es el concepto, la técnica, porque la cerámica es muy técnica, y también la forma en la que conecto y llego al usuario. Lo que pensé para esta charla era un poco como dar las claves que a mí me habían servido para construir la internacionalización, o que era lo que me había ayudado. Y lo primero fue preguntarme quién era, qué me inspiraba, qué piezas hacía, qué obra. O sea, creo que la construcción de la identidad, si esta base no la haces bien, es imposible que el resto de pasitos lo hagas bien. Entonces, a eso es lo primero y lo más importante y a lo que más he dedicado energía. Luego, creo que también, y en esto influyó muchísimo Chebec, es el cambio de mentalidad. Cuando estás en tu taller y de repente viene alguien y te dice, mira, puedes llegar lejos, estas son las herramientas, estos son los recursos que tienes, estos son los países, estas son las estrategias, esta es la financiación, este es el Excel que tienes que rellenar. Vale, pero está muy bien ese cambio de mentalidad de verte ya en esos destinos, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta fue, pues, ¿dónde quería llegar, ¿no? Y a quién me quería dirigir. Yo, mis mercados que decidí en ese momento y que son los que actualmente todavía estoy trabajando, pues son Alemania, Bélgica y Holanda, el norte de Europa, ¿vale? Pero como en un sueño, pues sería ideal, por ejemplo, pues llegar a China, que Asia es un mercado que me interesa mucho también por el contacto son unos maestros, ¿no? A nivel cerámico, y entonces es, bueno, tengo primero asentarme en el norte de Europa y luego ir más lejos. Yo fui uno de los 4 proyectos financiados y recuerdo que, bueno, en ese momento llegó la pandemia y tuve que reestructurar mi proyecto, pero creo que fue para mejor, porque invertí el dinero en digitalización y en mentorías con 2 personas que me ayudaron a entender justamente ese target que había elegido y a comprender si habla su idioma, no solamente el inglés, que encima no era, sabes que es alemán, ¿sabes? Pero si hablaba su idioma, si mis piezas estaban adecuadas en ese mercado. Entonces, me parece que esa financiación sirvió mucho para construir una base súper sólida, muy sólida, que a día de hoy es todavía sobre la que trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues bueno, gracias también a Chebec,
hice una propuesta de un proyecto que se llama ADN Cerámico a la World Design Capital, que fue el año pasado, entre los que bueno, pues me ayudó Romina, que está allí al fondo, que ha venido hoy. Y creo que el hecho de presentar la memoria, el estructurar un proyecto, el darle una entidad económica, pues me ayudó, la verdad es que a conseguirlo, y no solamente a conseguirlo, sino también a gestionarlo. También, bueno, ahora mis clientes, muchísimos son alemanes, o sea que todo bien, belgas también, Bélgica también fue elegido porque mi familia la tengo allí. Eso también, por ejemplo, pues es una decisión estratégica donde vas a ir, pues a mercados que tengas cierta facilidad. Luego, bueno, Bélgica y Holanda, Alemania. También tengo clientes de Francia e Italia, no son buscados, pero son bienvenidos. Pero digamos que los recursos, sí que tengo muy poquitos recursos, soy pequeña y entonces tengo que elegir muy bien a quién me dirijo y dónde pongo mi energía. Así que llegar a los mercados previstos está perfecto, pero también pensé en cómo internacionalizar mi proyecto a la inversa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, trabajo un programa que se llama Erasmus Plus o Erasmus de Emprendedores, donde ceramistas, mujeres ceramistas de mi nivel o más, se vienen conmigo a mi taller 3 meses, 6 meses, y de las que yo aprendo y ellas aprenden de mí. Y creo que también para mí eso es muy, muy interesante, porque lo que me permite es ver otras sensibilidades, aprender de otras formas de hacer la cerámica y, bueno, internacionalizarme, pero a la inversa, ¿vale? Trayendo la gente aquí. Luego también todo lo que ha provocado el hecho de la internacionalización ha sido la innovación en el proceso. O sea, yo he pasado de hacer pieza única a hacer o piezas muy grandes que requieren, que estresan mucho el taller, ¿no? Porque ocupan un espacio, tienes que controlar unos tiempos, o sea, la cerámica per se así de pequeña es complicada, pues así de grande no os lo quiero contar. Y luego también, por ejemplo, el proceso a las grandes cantidades. Pues ahora estoy con un pedido desde marzo que son 1000 piezas al mes y tienen que salir las 1000 piezas al mes. Entonces es un compromiso como he tenido que pasar de hacer algo pequeño y único a de repente pensar cuántos pasos tengo que dar en el taller para optimizar cada cosa de la que hago. Porque, o por ejemplo esto, que es en el proceso de seguimiento con un cliente que nunca he visto, que es un estudio de arquitectos en Bruselas, cómo hago... Esto no estaba, ¿eh? Además, no pasa nada. ¿Cómo hago para hacer el seguimiento súper exhaustivamente, un trabajo de project manager para validar cada una de las decisiones que se hacen por mail en un lenguaje que no es ni el suyo ni el mío, que es en inglés, ¿no? Que tengo que tener muchísimo cuidado. Entonces, al final termino con documentos de seguimiento de 30, 40 páginas, donde cada página es validar, ¿sabes?, lo que se ha hablado. Estamos en línea, estamos sincronizados, me has dicho esto, este es el color, este es el rejunte que tengo que poner, esta es la mesa, etcétera. Entonces, ha implicado también no solamente en innovación en el proceso, sino también en el equipo. No se van a ver, ¿no? Vale. Qué pena. Porque, bueno, estas sí que iban con lo que yo decía. No pasa nada. Bueno, innovación también en el equipo, porque tuve que hacer el equipo más grande. Pues, por ejemplo, Romina y Sara y Laura participaron en el proyecto de ADN. Sara me acompaña ahora en comunicación. Lucía me acompaña en la producción. Elena me acompaña, hay una parte financiera. Por fin hay alguien que coge los Exceles por mí. Entonces, me ha implicado que yo tenga que gestionar, que aprender a crecer, que me parece súper difícil. Creo que esa parte ha sido muy, muy complicada, la de crecer. Y, bueno, creo que lo que le tengo que agradecer al equipo de Chebec, aparte de las paellas en la universidad, de la cantina,
los viernes, que Pau sabe que me encantan. Pues bueno, tengo que agradecer sobre todo ese empujón, ¿sabes? Un poco al vacío, pero que me parece muy interesante. Qué pena que no se vea la última no pasa nada, la última diapo, porque, bueno, a veces también consiste en eso, en saltar al vacío, y en la última diapo había una invitación a la feria para noviembre, a la feria de Hangzhou en China. Es una feria de industrias culturales y creativas para exponer allí mi proyecto, y es como, bueno, no estaba preparado, pero no está nada mal, ¿no? Como todo lo que también proyectas al final termina pasando. Así que, bueno, muchas gracias por el empujón, chicos, y gracias a todos. Esto es inevitable a veces. A ver. Bueno, Rocío Benavent es directora y fundadora de Saltarinas, que es una empresa que yo diría que es una empresa, digamos, que abarca demasiadas cosas. Quizás ella es animadora de profesión, pero bueno, también su empresa produce multitud de cosas, y a lo mejor en esa variedad, no sé si vas a explicar eso o vas a centrarte en esto. Pues la verdad es que lo de la memoria me lo carga un poco. No, es verdad, no he hablado de la empresa y de todo el pasado ni nada. Hablo Pues desde Chebec hacia adelante, un poco. Pues cuando quieras, ahora saldrá tu nombre y empezará la primera. Vale, bueno, pues nada, yo contaba un poco pues eso, ¿no? El proceso que hemos hecho desde Chebec, ¿no? Empezamos a navegar en este proceso que empezó en el 2019 y que ha llegado más o menos hasta el 2021. Y bueno, ahí pues tuvimos estas tres patas, ¿no? De formación, de movilidad y de financiación. Yo no estuve financiada, pero sí que tuve una movilidad a Marsella, ahí aprendí un montón. Y bueno, desde siempre con la empresa hemos querido internacionalizarnos. Entonces, a raíz de Chebec pensé, animación, eventos, esta es mi pasión, y entonces creé un proyecto para poder presentarlo al voucher que nos daban, que se llamaba AnimaOts, ¿vale? Que consistía en hacer proyectos de animación y ODS para poder transmitir los ODS. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues la inspiración que tuve es de una metodología que existe, que es como la animación, como va creando una metodología interna a nivel mental para transmitir nuevas narrativas. Y los ODS utilizan mucho este recurso. Entonces dije, mira, pues qué mejor que intentar transmitir estos valores, porque siempre he echado de menos eso, ¿no? Entonces creamos este proyecto. Desde hace tiempo yo ya me fui a México, intenté internacionalizar, bueno, como que hice un montón de movimientos, pero siempre me ha costado un montón llevarlo a cabo. Y bueno, también he sido beneficiaria de un Erasmus, de tal. Entonces pensé, pues esto como K2, que es un tipo de proyecto bastante grande. ¿Por qué animación? Bueno, pues porque es un proyecto interdisciplinar, tiene una formación, tendría que estar vinculado a la formación académica sí o sí. Era una buena idea porque era transportable, ¿no? Se podía transcribir a otros lados y, bueno, y la idea era transmitir estos valores con este tipo de herramienta que para mí es transversal. Entonces, bueno, primero empezó con el K2 que os comento, que la idea era hacer un catálogo de cortometrajes que tuvieran que ver con la animación y tal. Todo esto viene y nace también porque yo estoy haciendo un doctorado que no acaba jamás, que es a raíz de, bueno, es sobre festivales de animación y el Prime Animation fue el que me trajo la inspiración, que es un festival que hacemos en la Politécnica. Bueno, total, que al final conseguí engañar a las dos empresas que habéis visto antes, asociaciones, entre ellas la de Jeff, que comentaba antes Raúl, y al final hicimos una K1, que es algo mucho más pequeño, que es una formación, un training para formadores. Tuvimos estos 10 socios, al final lo retrasamos un año y lo conseguimos hacer en el 2022, y bueno, como estaba la crisis de los refugiados de Ucrania aquí, pues no pudimos hacerlo en Valencia y nos tuvimos que ir al Mancha, lo cual fue pues también muy gracioso. Sí, y entonces, bueno, también os he puesto la web porque creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de internacionalizarse, el tema de
difundir la información. Y bueno, las actividades que hicimos con los socios, los 10 socios, pues fueron relacionadas con los ODS, por supuesto, para que los conocieran más en profundidad. Conocimos también el territorio, ¿no?, donde fuimos, que era algo también novedoso, porque no era mi espacio, o sea, vinimos a Valencia, pero luego nos tuvimos que ir al Almansa. Y bueno, y la idea era que ellos, como formador de formadores de gente, aprendieran las herramientas de la animación para tratar estos ODS. Y nada, bueno, como veis ahí, pues la verdad es que se lo pasaba muy bien porque la gente adulta echa mucho de menos hacer animación, que es algo que yo voy a potenciar porque me parece súper guay, porque aparte de los niños, ¿no?, es algo que ellos también lo disfrutan. Y bueno, nada, pues en las actividades, pues ya os digo, estuvimos tratando temas de storytelling también, de cómo contar las historias, de qué herramientas utilizar, cuántos tipos de técnicas de animación existen y pueden utilizar para sus alumnos. Y bueno, a raíz de ahí, nada, contaros que bueno, están muy contentos. De hecho, nos ha salido, bueno, la idea es hacer una K2 definitivamente, a lo mejor no con el catálogo, pero sí llevarla a cabo. Y bueno, esto ha sido un proceso de nacimiento para que a raíz de otros proyectos nos vayan como llamando la atención y nos van pidiendo experiencias. Por ejemplo, yo estoy de profesora asociada en el Politécnico, entonces, por ejemplo, me pedí un Erasmus STA, que se llama, para irme a Lisboa, bueno, a Oporto, y entonces hicimos una estancia allí donde expliqué qué era el proyecto AnimaOts, con qué consistía, y hicimos un tallercito. También estuvimos participando en Digital, que era un congreso que se hizo en el Politécnico. Ahora nos llamaron para un PYME, que es un proyecto de innovación educativa, donde hemos creado a raíz de ahí un festival que no es de animación, pero sí de ficción y de cortometrajes relacionado con los ODS para solo universitarios, para que participen haciendo ficción, pero sobre los ODS. Y hace poco, este verano, hemos estado en el proyecto ALDA, que es un proyecto con jóvenes de varios países, y se han traído a Almedíjar y hemos hecho ahí un taller también relacionado con los ODS y con la animación, pero ya más en otro tipo de target, ¿no?, más juvenil y demás. Y ha funcionado súper bien y entonces a raíz de ahí queremos dar el salto. Entonces yo digo que la animación para saltarinas, o sea, nos ha cambiado la empresa también, porque ahora queremos hacer realmente esto, no únicamente, pero sí que es una de las patas que para mí son esenciales. Y esto ha venido dado porque hemos producido un cortometraje de animación que estuvo subvencionado por el Instituto Valenciano de Cultura y demás. Actualmente está en distribución, está en mogollón de festivales, no hemos ganado ningún premio todavía, pero de momento está bastante visible. Y eso nos ha dado mucha visibilidad, porque, bueno, este año, en junio, nos fuimos a Annecy con otro proyecto que se llama Cuidadoras, que ahora vendrá, y ese proyecto pues a mí me remueve mucho porque ha ganado un montón de premios. De hecho, ahora estamos seleccionados en Mi Anima, a ver si nos seleccionan, en el WIR, que es dentro de 2 semanas aquí en Valencia también, y hemos ido a Annecy y tienen una residencia artística en Ciclic, en Francia. Y bueno, estamos muy contentas. Entonces, nuestro futuro, o lo que esperamos que esto sea, es que finalmente, bueno, nos hemos presentado también a esta ayuda, que es Ibermedia Next, que es solo para animación y está unido con las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, y hemos presentado estos 2 proyectos, a ver si también suena la flauta, y nada, y eso. Y entonces, pues Saltarinas al final también como que se ha ido modificando. No he explicado de dónde venimos, pero da lo mismo. Y bueno, la idea es animarnos y animaros a que hagáis animación también. Venga, gracias. Pues nada, esta es la primera parte del Pecha Escucha, luego ahora hay una mesa redonda y luego haremos, después de una pausa, la segunda parte. Ahora sube Raúl. ¿Se oye? Sí, vale. Pues nada, ahora tenemos media horita para hacer debate con la sala. No sé si queréis, alguien se anima, si tenéis alguna pregunta que les queráis lanzar a los participantes, alguna cuestión que queráis comentar. De uno en uno, de una en una, por favor. No hagáis una avalancha así importante lo de participar. Yo hay un par de cuestiones. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿No? Adjudicado al caballero del fondo. ¿Te presentas para hacer así también la...? Yo soy Pau Rausell y participo también en el grupo de Concult.
Yo lo que os quería preguntar es, en algún momento se han hablado de las actitudes, es decir, ¿qué es lo más...? Porque internacionalizarse es yo creo que es una buena práctica, ¿no? Pero a veces pensamos que va a ser magia, ¿no? Yo lo que quería preguntaros es, ¿qué es más importante cuando participáis en estos procesos de internacionalización? ¿Las herramientas en concreto que encontráis o el cambio de actitud? Ana explicaba un poco que quizá lo más relevante, independientemente de las herramientas y de las técnicas y de si uno sabe rellenar Excel o no sabe rellenar Excel, es este cambio de actitud. Sí, sobre todo... ¿Tengo que decir algo? Las competencias son importantes también. Sí. Vale, así, ya está. Sí, creo que para mí es el cambio de mentalidad. Para mí es eso. Porque aparte de que, bueno, tenemos como poca autoestima, ¿sabes? Y poco autoorgullo, pues cuando te das cuenta que desde aquí es fácil, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que es posible, ¿sabes? Llegar a otros mercados, pues tienes motor para todo lo que viene detrás, porque tienes que creer que puedes llegar. Como el camino es tan largo, si no crees en eso es muy difícil. Entonces, para mí sí que fue un cambio de actitud. Mira, ¿sabes? Esta mañana viniendo para acá venía pensando que fue como clarificador, que suena muy así, pero cuando tú ves un problema y dices, ¡buah! Ni de coña esto. ¿Sabes? Y lo ves muy enrevesado y muy lioso y entonces llegar a un sitio y dicen, mira, esto lo pones aquí, esto lo colocas aquí, esto lo colocas aquí. Y tienes claridad, independientemente de cómo lo coloques, cuántas herramientas utilices, etcétera. Pero creo que es tener claridad para el siguiente paso. Hola. ¿Se oye? Hola. No, yo simplemente iba a comentar, es como en todo. O sea, al final, como en todo me refiero, por ejemplo, a la empresa, ¿no? O sea, para mí lo más importante no es las herramientas, efectivamente, sino la gente que conoces. Y ahí es donde está el know-how de esa gente que te va a echar la mano y que va a apoyarte y que tú vas a alimentarte de su conocimiento, ¿no? Y la calidad de la gente. Eso es un poco para mí lo que más, tanto respecto a quién eres tú como que obviamente lo vas descubriendo también, porque yo creo que un poco todos en el proceso de Chebec hemos descubierto esa identidad que hablaba Raúl, que la teníamos, pero efectivamente la autoestima la teníamos un poquito baja. Ahora no es que estemos ahí, que nos subimos por las paredes, pero por lo menos sabemos quiénes somos o por lo menos no nos sentimos como con vergüenza de decir qué hacemos, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla sí, hay un cambio de actitud, pero también creo que ese cambio de actitud viene dado por la formación. Es decir, si tú conoces las herramientas, te enseñan a desenvolverte en ellas, sabes cómo responder, aumenta tu nivel de seguridad. Y cuando aumenta tu nivel de seguridad, pues dices, esto yo lo sé, esto sé hacerlo, esto me han enseñado a hacerlo. Entonces, aumenta tu nivel de seguridad y, por lo tanto, cambia tu actitud, aumenta tus ganas de seguir cruzando fronteras, de seguir aprendiendo. Es que, de verdad, yo después de Chebec, además, me quedé con hambre. ¿Sabes? Ahora ya sé hacer esto, ahora quiero saber hacer más cosas, ¿no? Y con hambre de muchísimas cosas, de aprender más herramientas, de mejorar mis idiomas, de conocer a más gente. Una cosa que también aprendimos en Chebec, porque recuerdo nuestro primer viaje, íbamos todos súper tímidos, en plan de, es que no, o sea, no sé decir hello, nos hablan, nos quedamos como patos así todos. Y creo que todos, o sea, no sé si lo comentamos en algún momento, pero creo que nos dimos cuenta que los demás están igual. Pero hasta que no sales, los conoces, estableces esas redes, hablas con ellos, no te das cuenta que estáis todos en el mismo barco y que lo que hay, sí, es esa actitud, esas ganas de hacer más cosas, de hacerlas más internacionales, de saltar esos obstáculos, ¿no? A mí personalmente, cuando yo sí hice el último viaje, porque fui una de las beneficiarias al final del Bonus Chebec, y cuando recuerdo que estaba en Lyon con Frédéric Nedenmeyer, que va a ser socio en la parte de 3D de las exposiciones de Fotón, hubo un momento que yo estaba convencida que mi inglés era una caca.
Os lo juro, yo decía, es que no me está entendiendo. Yo me llevé mi guión y lo intentaba. Además, estábamos solos, quiero decir, era un viaje de yo voy a visitar tu zona, vamos a ver cómo trabajas, tu taller, me presentas a gente ahí. Y hubo un momento en que yo estaba explicándole, estaba muy orgullosa de cómo estaba explicándole, y veía la cara de Frederic y decía, no me está entendiendo, me estoy explicando fatal. Entonces él me respondió, what a pity, my English is so terrible. Y dije, ¿el tuyo? Perdona, o sea... Y en ese momento fue clarificador todo lo que habíamos vivido, ¿no? Yo decir que sí, por mi lado, sí es el tema, ¿no? Tirarse a la piscina es ese momento importante de decir, vale, vamos con todo, ¿no? Pero yo creo que algo súper importante y que me lo dicen por todos lados, en verdad, es de ver bien el tema de con quién haces el proyecto, ¿no? El partenariado, el consorcio. La verdad que he estado en varios proyectos y sí que de vez en cuando toca uno que se nota que es una organización o lo que sea que está ahí para crear como máquina proyectos europeos y vivir de ello y al final te pasa factura porque no trabajan bien. Y en verdad, al final vas puliendo y haciendo tu red de contactos de confianza y de socios de confianza y vas creando otros proyectos ya solo con ellos un poco depurando, ¿no? Y al final los productos así quedan muchísimo mejor porque estás con gente que de verdad le importa lo que está haciendo, ¿no? Es algo que creo que siempre hay que tener en cuenta porque al final te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Si no piensas en eso y te metes con cualquiera solo para que salga, ¿no? Y bueno, eso, ya en los últimos tiempos, ya a través de estas redes, ya es como una cascada, ¿no? En verdad, ya cada año, cuando se acerca cada convocatoria, empiezan a llegar correos de gente que ya a veces ni sé bien por dónde nos conocen, que nos han recomendado para ser socios en sus proyectos. Y a veces salen, a veces no. Estamos esperando ahora un par de respuestas de unos que están por decir. Un par ya nos han dicho que no ha salido. Y todo bien, ¿no? Pero ya una vez estás en la rueda, pues es eso, girarla. Bueno, y pone en valor que ahora sois líderes de un proyecto, vosotros también. Sí, de este o sea, os último. habéis tirado a la piscina claro. ya. Sí, y eso, porque sabemos que estamos con gente en la cual podemos contar. Y eso, que igual siempre hay altibajos, pero es un tema, la verdad, ser líderes. Siempre nos dicen, primero empieza siendo socio y ya luego si te mandas a ser líder. Ya incluso en Chebec, ¿no? Había una de los beneficiarios que ya había sido líder y dijo como que ya estaba ya con la cabeza un poco explotada. Y sí, es hardcore. Pero se hace. Con un buen partenariado se hace. De subirse al carro, ¿no? Hablábamos de la estrategia comparsa, ¿no? De subirse a carros y demás. Y, a ver, un par de reflexiones. La primera cuestión sería que es verdad eso que estábamos comentando de romper con esos complejos, que las tenemos a nivel, los españolitos y las españolitas, simplemente a nivel lingüístico, ¿no? A nivel, pues, evidentemente, todos los años de estar un poco aislados, 40 años, ¿no? En términos del resto de Europa, pues eso también ha pesado. Y esos complejos, ya no solamente en términos lingüísticos, sino además los complejos en términos del sector, ¿no? De nosotros, qué tal, no sé qué, de no poner en valor realmente lo que es la potencialidad, porque es importante también que los trabajadores y las trabajadoras culturales se vean como trabajadores cognitivos, trabajan con conocimiento y están al mismo nivel que están los trabajadores que trabajan en la ciencia. Es decir, son formas de conocimiento y hoy en día precisamente hay unas carencias en todas las competencias que pueden haber en términos de educación artística, del valor que tiene la capacidad de imaginar para poder proyectar, para poder transformar, ¿no? En ese sentido, que son importantes, ¿no? De poner en valor y hacer hincapié precisamente en esa potencia que tiene el arte, la educación artística, las competencias creativas, la cultura, como trabajadores y trabajadoras cognitivas a la hora de generar esos servicios para la sociedad, para la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que ese punto de ruptura es como el primer paso, ¿no? El hecho de decir, superar esos complejos, superar esa inercia, pero después, una vez, digamos, activamos esa llama, evidentemente hay que mantenerla viva. Quiero decir, yo ahí también lo que vería es más una secuencia. Antes hablábamos de la mentalidad, ¿no? De esa transformación a nivel mental. Y ahí hay dos cuestiones que, desde el punto de vista incluso para poder gestionar esa complejidad, digamos, de cuestiones, ¿no? Los formularios técnicos, el no sé qué, el relato, el esto, lo otro, ¿no? Que tengo que estar ahí haciendo malabares con los pies y con las manos. La cuestión de
de la importancia que tiene el pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, de pensar en términos de procesos, de no atorsigarse porque tengo que subir el Everest de aquí para mañana, ¿no? Lo que tenemos que trazar son itinerarios, tenemos que visualizar fases, tenemos que... el movimiento se demuestra andando y la internacionalización no deja de ser una dinámica, ¿no? Un proceso, un movimiento, ¿no? En ese sentido. Y como habéis comentado antes, lo maravilloso de cómo con un pasito... esa acción-reacción, el universo también te responde, ¿no? Esa retroalimentación que el hecho de moverse conlleva en cómo vas descubriendo un paisaje o cómo se va transformando, ¿no? Las pantallas a las que vamos atravesando. Y precisamente en el sector cultural, ¿no? Lo que es de lo que yo realmente estoy más encantado con haber hecho este proyecto es la posibilidad de poder haber hecho un piloto y haber salido de ser los académicos que hacemos las teorizaciones y las cuestiones de evaluación y demás, de pasar a la acción, ¿no? Lo decíamos en el proyecto al principio, es decir, pasar de la idea a la acción, y cómo al final no es que aquí está la idea y aquí está la acción. Sin la idea no se puede entender la acción, y sin la acción la idea no vale para nada, ¿no? En ese sentido... También insistiría, ¿no?, en ese carácter cíclico, ¿no?, de no ver las cosas tampoco en términos lineales de línea recta, ¿no?, sino que vamos haciendo, digamos, como en una espiral, ¿no?, que se va retroalimentando, que vamos generando dinámicas, digamos, también que se van, en ese sentido, ampliando. Y ahí como jugaríamos también con 4 palabras clave. Hablamos de los valores. Hablamos de los valores por lo que estaba comentando antes Pau, de la cuestión de pues, qué tipo de sociedades, qué tipo de ecosistemas, qué tipo de economías estamos pensando cuando hablamos de las dinámicas del desarrollo, cuando hablamos de a qué conflictos nos enfrentamos, ¿no? Qué voluntad de transformación hay en ese sentido. Eso formaría parte de la identidad que estábamos comentando, ¿no? De decir, vale, este es el mundo, ¿quién soy yo?, ¿no? Los valores. Pero si nos quedamos en los valores y no pasamos a lo que comentábamos de las actitudes, de realmente decir, vale, pasamos de aquí a la realidad, a dar ese primer paso, a la acción, valores, actitudes. Después tendríamos las aptitudes, ¿no? Es decir, de cómo me posiciono frente a la realidad, me pongo de perfil, me pongo de cara, me pongo de culo, cómo me posiciono. A partir de cómo me posiciono, qué aptitudes, qué competencias necesito para materializar. Lo hemos comentado antes al principio, ¿no? Es decir, visualiza, es importante, concreta, materializa, son cuestiones que van de la mano, ¿no? En ese sentido. Entonces, más que un hecho en sí, que sí que podríamos insistir en esa cuestión de los valores, de la transformación, de la mentalidad y demás, como primera tecla, después también hay que acompañar eso, o hay que, digamos, alimentarlo, o hay que vestirlo con esas cuestiones que comentábamos de las actitudes, perdón, con C, aptitudes por las cuestiones de las competencias, ¿no? Un formulario tal, no sé qué, y después los comportamientos finalmente, ¿no? Porque si no también puede pasar una cosa, que caigamos en ese discurso neoliberal de venga, tú puedes, es solamente una cuestión de que te lo creas. No, perdona, si no acompaña el entorno, si yo no tengo tampoco las herramientas, si no tengo los marcos, si no tengo el escenario, no es venga, emprende que tú vales, y menos todavía en el emprendimiento cultural, donde vemos que la precariedad y el contexto es precisamente de más carencias que otras cosas. Lo digo por evitar caer en esa falsa euforia, ¿no?, que después lo que produce es frustración. Entonces, es lo que comentábamos, la cabeza en las nubes y los pies en tierra. Hay que integrar, hay que combinar esas cuestiones, ¿no? A mí una de las historias que me ha gustado mucho, que si queréis podemos comentar algo en relación con eso, era esa cuestión de, por ejemplo, Tania comentaba, ha empezado a diversificar servicios, ¿no? Trabajando con otras empresas, con otros sectores, poniendo en valor precisamente esas competencias creativas, esas cuestiones que tienen que ver con la educación visual, con todo el tema de la imagen, pero después ha podido jugar, es decir, no es que te mercantilices y tú abandones tu proyecto, sino como también una manera de autogestión. La autogestión al misterio es saco pasta de hacer cosas que no es que me sulibellen, pero que me permiten después alimentar las cosas que me sulibellan, pero que no me dan el dinerito que me gustaría tener, ¿no? Entonces también esa cuestión de que son procesos de maduración, ¿no? De que son cuestiones que van piano a piano, y ahí esa conexión que habría entre, al hilo de lo que comentábamos del valor que tienen las organizaciones, los trabajadores y las trabajadoras culturales, ¿no? El mundo del arte, la educación artística,
desde el punto de vista de las disciplinas, ¿no? Las distintas disciplinas, como también estamos trabajando con conocimiento, estamos trabajando otras formas de inteligencia, ¿no? Y esas cuestiones también son importantes, y hoy en día más que nunca, donde vemos que vamos muchas veces en involución, ¿no? Es decir, vivimos en la sociedad del conocimiento y hay veces que da la impresión de que es bastante más bien el desconocimiento, las fake news y todas estas cuestiones, ¿no? De ese relativismo que al final da lo mismo un burro con gran profesor, ¿no? Que cantaban en el tango de Cambalache. Entonces, esa cuestión de esa conexión entre la cultura y el arte, la educación y la comunicación, como precisamente forman también una especie de triángulo dorado que a mí me interesa mucho desde el punto de vista del conocimiento y de ese valor en términos de producción de conocimiento que tiene el sector. No sé si habría alguna cosa ahí que os haga especialmente, no sé, algún tilín en relación con eso. Yo creo que se conecta, siempre están conectados. Creo que es importante y a veces, creo que es importante que rompamos esas líneas que hemos trazado tan concretas de esto es cultura y esto se hace en el mundo de la cultura, esto es academia, esto se hace en el mundo de la academia, esto es comunicación y se hace en el mundo de comunicación. Desde luego, antes de Chebec no me parecían claras y después de Chebec dije, es que no existen. Y lo que hay que hacer es todo aquello que conoces, y creo que a todos nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, decir, fíjate, estudié pintura cuando tenía 12 y nunca me imaginé que ahora, trabajando en un despacho de diseñadores de delineador, haber estudiado pintura en un cursito me iba a servir, ¿no? Porque estoy haciendo con acuarela otra historia o plasmando la parte emocional del proyecto a través de unos trazos de colores. Pues al final es todo así. Yo creo que para mí... Exacto. Entonces, para mí al final Chebec fue decir, estoy conectando muchas cosas porque aprender a hacer esos Excels, siendo fotoperiodista y siendo gestora cultural, era, pero me estás tomando el pelo. O sea... Muy bien, Ana, que tienes que te los haga ya. Ahora los hago yo como profesión, ¿sabes? Pero te das cuenta que es una herramienta básica y que tienes que dejar de perderle el miedo y, sobre todo, que es mucho más interesante enriquecer cada uno de los mundos, aportarle lo mejor de cada uno al proceso o al proyecto que estás llevando a cabo. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajo con las fundaciones, trabajo con investigadores. Mi deber es coger esos estudios sesudos de 200, 300 páginas con datos muy farragosos, pedirles que me los expliquen y traducirlos en imágenes o en microdocumental para llegar a más gente, para que esos estudios, por ejemplo, el de transición energética, en el proceso en el que estamos ahora, es súper importante, pero yo te hablo de transición energética, cero emisiones, y tengo aquí mi investigador y te duermes. Te pongo varias cápsulas que hemos realizado de vídeos y lo entiendes, o por lo menos entiendes la parte humana, o por lo menos visualmente te emocionas. Y entonces voy a despertar en ti un interés por algo que quizá nunca te hubieras planteado. Quizá por una noticia que lo hubieras visto en un periódico y hubieras dicho, paso la página, bueno, en este momento hago scroll, ya no pasamos páginas. ¿Me explico? Entonces, creo que mezclar todas las ideas, borrar todas las líneas que teníamos hasta ahora de que las cosas no se comunican o somos círculos que no se tocan, de verdad, creo que es del siglo pasado. Creo que día a día todos nosotros lo hacemos de otra manera y entendemos que funciona de otra manera. Hay círculos, yo me muevo en un círculo que sorprendentemente para ellos es innovador, es verdad, el mundo académico, y tú lo decías, ¿no? Cuando teorizáis, a veces teorizáis y os quedáis en la teoría y dejáis ahí el informe sobre la mesa diciendo 500 páginas de pura sabiduría y se queda en un cajón, Así que ese ámbito nos necesita, porque no se han enterado de cómo tienen que comunicar y no se han enterado de que la cultura es una herramienta poderosa para que todo ese informe de sesudo de 500 páginas de verdad llegue a donde tiene que llegar. ¡Hala! Se puede hacer, en lugar de 500 páginas, pueden hacer un pechacucha. Eso es bueno. 6 minutos. Yo creo, bueno, algo que me ha resonado en la cabeza es un poco el tema de la ingeniería inversa, ¿no? A veces que para llegar a un punto, igual tienes que pasar por varias etapas, ¿no? Y si hay alguna convocatoria, ¿no? Justamente lo dijo Rocío también, de que a veces, por ejemplo, para los Erasmus siempre tienes que meter un factor educativo en el proyecto, ¿no? Igual tu propio proyecto no necesariamente tenía que ir por ahí, pero buscas la manera para llegar, para que al final salga, ¿no? Que eso es lo que quieres, ¿no? Y la capacidad de adaptación creo que es algo que tiene que primordiar ante todo, en verdad.
Bueno, yo simplemente, o sea, es que, no sé, me parece muy obvio esta conexión, en realidad. Entonces, simplemente pues comentar que creo que eso Europa lo ha visto también y por eso esas ayudas a las industrias culturales. No únicamente porque la cultura mola y somos guays, no. Es verdad, es que al final yo creo que ellos es lo que promueven para que salgan de la academia, salgan de todo, o sea, es que está relacionado la formación con cómo se puede expresar con la comunicación y, bueno, algo que he comentado que es muy importante transmitirlo. Yo ahora, de repente, tengo redes sociales, que yo es que flipo, o sea, llevo toda la vida haciendo, no es verdad, llevo toda la vida haciendo mogollón de cosas y ahora me viene la gente y me dice, ¡buah! Y yo digo, ¡buah, qué! Lo mismo de siempre, lo que pasa es que no me daba tiempo a contarlo, ¿sabes? No es verdad, y es como, ostras, y ahora es como que la gente se empieza a hacer consciente de algo que tú ya lo eres desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, yo iba a hablar de la ingeniería de conciencia, que me gusta mucho este concepto, que es un poco, va en esa línea, ¿no? O sea, que yo creo que esa ingeniería de conciencia se han establecido y tiene relación totalmente con cómo vamos a desarrollar la cultura a partir de ahora, o espero, vamos, es mi deseo. No sé. ¿Alguna preguntita más? ¿Comentarios? María Luisa, preséntate si quieres. Espera un momentito que te traigan el micro, porque lo estamos grabando todo. Después nuestra obsesión también es documentar, archivar. Antes estaba comentando Carlos Daniel, tanto en Econculto, todos los materiales, estudios, el canal de YouTube, lo de comunicar, archivar, documentar, es otra de las cuestiones claves también para que ese conocimiento después se pueda poner en valor. María Luisa. En las naves como responsable del área de industrias creativas y culturales. Agradecer que estemos todos aquí y estoy muy contenta de ver que habéis conseguido participar en un proyecto europeo. Es el hándicap que encuentro entre todas las creadoras con las que llevo años trabajando. Importante, y me parece que es un logro de Econculto, que para mí es un ejemplo, siempre han estado ahí, ha dicho Raúl, desde 2008, abanderados en el tema de proyectos europeos, que es difícil. Y otra línea en la que tenemos que estar despiertos y recurrir a entidades como Econculto es, estoy muy orgullosa que después de pelear muchos años, en la administración empiecen a valorar y a tener el concepto de industrias creativas y culturales. Gran logro de este año pasado ha sido que la Consellería de Industria, espero renueve, ha incorporado como área creativa y a la que se puede optar la de las industrias creativas y culturales, tanto en la convocatoria de pymes como en la convocatoria de asociaciones. Ha salido, no se ha presentado nadie. Nos pusieron en el área, que de hecho yo no localicé, de biotecnología e industrias creativas y culturales. ¿Por qué era? Porque ya calcularon que en el importe económico que había, probablemente como no se iba a presentar nadie, pues no crear nuevas líneas. Entonces, estemos despiertos a esto, que es difícil. Y vosotros sois ejemplo de haber roto ese techo. Y si es preciso, pues buscar profesionales que asesoren en cómo participar. Creo que en Econculto hay una fuente y si no, ellos si no pueden, creo que ya hay empresas especializadas. Entonces esa visión creo que es importante y nos falta. Gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar una cosa respecto a lo que comentaba, que es un melón, que no sé si estoy para abrir, pero bueno, yo lo dejo ahí. Que es el tema de, por ejemplo, yo estoy en MIA, que es la Asociación de Mujeres de la Industria de la Animación, y el otro día me escribió una animadora que me hizo mucha gracia y me dijo, Rocío, me he apuntado a la asociación, y yo, ya era hora, ¿sabes? O sea, quiero decir, desde el 2018 que llevamos con la asociación. ¿Qué pasa? Que hay un problema, y hay un problema con respecto a los artistas y lo que les implica decir industria. Entonces, claro, ahí yo veo un gap bastante heavy entre, pues eso, reconocerse como, aparte de artista, alguien que forma parte de una industria y no pasa nada. O sea, y queremos vivir de eso. Yo quiero vivir de la cultura y quiero hacer cultura y no sentirme mal por decir que hago audiovisual y te voy a cobrar por hacerlo, ¿sabes? No sé, es que es tan básico que esto, bueno, en uno de
de las jornadas que hicisteis con el observatorio, que vino, ahora no me acordaré el nombre, la chica esta abogada del País Vasco. Aquella señora que tenemos ¡Ah, al fondo, Marta! ¡Hombre, no sabía que estabas aquí! que la Pues- traemos de nuevo. Pues Marta, tú lo sabes bien, ¿no? Este tema. Entonces, bueno, está guay que también creo que se está produciendo, que los artistas por fin están cogiendo sus raíces diciendo, pues sí, queremos formar parte de esta industria, porque es que si no se lo apoderan, no, o sea, no van a formarlo. Sectores creativos y culturales. Pero cuando llegas al Ministerio, a Industria, o al Ministerio Hacienda o Economía, entonces industrias creativas y culturales como que les encaja más en los conceptos de sus ayudas y subvenciones. Pero yo creo que abarca el concepto de sectores creativos y culturales. Nosotros, de hecho, en las investigaciones hablábamos de organizaciones. Ana. Para. Que lo que estabas diciendo también es interesante, o a mí me pasaba que yo soy autónoma, pero yo tengo una empresa y todo lo que, o sea, la cerámica y el proyecto, por ejemplo, de ADN cerámico va a través de mi empresa, que es una SL, y luego una SLU, porque compré a mis socios su parte. Entonces, creo que eso a mí me cambió también un poco la forma de pensar, porque aparte de que tienes que aumentar un poquito más tus skills a la hora del trimestre, impuestos, etcétera, la cultura está muy acostumbrada a ser uno pequeño, un autónomo en su casa creando X, pero cuando das ese salto y de repente te consideras empresa, una vez has superado como esa connotación mercantil que tienes, pero al final reconoces, pues que tú quieres vivir de eso y que quieres ganar, y que si no ganas tu proyecto desaparecerá y tu sueño entonces desaparecerá, todo cambia. Pero sí que es verdad que aparte de que tienes acceso a otro tipo de ayudas y el ICCES y el IBACE a lo mejor no te hacen excesivo caso porque sigues siendo pequeña, pero ya se plantan a hablar contigo. O sea, creo que abre otro tipo de puertas el hecho de ser empresa. Creo que también, otra vez, insisto en que hay un cambio de actitud, de no sé si responsabilidad o no lo sé, de esto es un negocio, ¿sabes? Sí, pero la identidad yo la puedo tener igual siendo autónoma y siendo ¿sabes? Y trabajando yo sola. Pero de repente cuando empiezas a crecer, yo creo que eso sí que ayuda. Y sí que ayuda el hecho de que desde dentro nos vayamos creyendo que al final nosotros queremos vivir de esto. Yo iba a comentar algo sobre lo que ha dicho María Luisa, de que las subvenciones que se quedan, que no se presenta a nadie, ¿no? Muchas veces las vías de comunicación de las subvenciones son de verdad muy específicas, llegan a muy pocos sitios, no se comunican bien, no tienen... De verdad, deberían ser mucho más amplias a nivel comunicación. Y luego también es verdad que, además de que podamos creernos empresarios, ¿no? o que somos artistas, alguien nos tiene que llamar y descubrir, hay que dejar de pensar en eso no pasa. Es verdad que tenemos que presentarnos a las subvenciones, pero lo primero que te va a decir cualquier persona que lee las subvenciones son 3 páginas y no entiendo la mitad de lo que dicen. Eso es lo primero que te va a decir. Y lo segundo que te va a decir es, vale, ya me las he leído, he estado 3 días digeriéndolas y entonces ahora lo que tengo que hacer es rellenar este formulario. No sé ni lo que me está preguntando el formulario. ¿Dónde está ese número? ¿Cómo me doy alta en ese epígrafe? ¿Yo soy o no soy de ese modelo? ¿No? O sea, esto es así. Por eso a mí la excepcionalidad y el privilegio de haber formado parte de Chebec me cambió la vida. Y siempre voy a decir que esta formación no debería ser un privilegio. Debería existir formaciones constantes, bien sean regladas en las universidades, en las academias, importantísimo, ojalá esto sea, ahora que existe un bachillerato artístico, en el bachillerato artístico hubiera una asignatura de enfréntate a convocatorias. Aprende a rellenar formulario, aprende lo que son las convocatorias europeas, ojalá lo hubiera, pero hasta que eso se pueda arreglar, yo creo que estas singularidades en las que somos, gracias por venir todos, pero somos pocos, quizá se tenía que haber hecho en un instituto, para que la gente del instituto estuviera ahí y dijera, oye, pues no está tan difícil el asunto, ¿no? Con la universidad basta, ¿eh? O sea, es que me refiero, comenzar desde muy jóvenes a decirles que estas cosas pasan, que no son paredes contra las que se van a pagar, y tomar en cuenta el que hacer estas formaciones debería ser más constante.
de verdad, porque la mayoría, mis amigas que trabajan, fotoperiodistas que trabajan, y Marta lo sabe porque lo hemos traído en Fotón y en FOC a dar un montón de conferencias, hemos traído a Europa Creativa, gracias a que nos pasó el contacto Chebec, de hecho lo conocimos ahí, y ahí donde he ido me he llevado a las de Europa Creativa para que expliquen cómo funciona eso. Y a la gente se sorprende cuando dice, ya, pero yo es que ¿cómo lo hago? Pues la primera vez que lo hicimos, por ejemplo, Vanessa y yo, fue coger un teléfono sorprendente, llamar al ministerio y decir, me quiero presentar a esto, no sé si puedo y no sé cómo funciona. Me dijeron, estamos ocupados, te llamamos en un minuto, deja el teléfono. Y dije, no me van a llamar. Al minuto me habían llamado. Cuéntanos tu proyecto. Mira, tienes estas subvenciones, esto es así. O sea, es más sencillo de lo que parece, pero el bloqueo ante lo que tienes delante es máximo. O sea, la formación es indispensable, el acercamiento de aprendizaje a estas convocatorias es indispensable. Enseñar a descifrarlas es indispensable. Para mí el Grau Trauma, creo, durante Chebec fue una clase que tuvimos de 4 horas de keywords. Dije, 4 horas explicando palabritas, ¿sabes? Y luego, o sea, ha sido una herramienta fundamental para mí. Totalmente de acuerdo, pero creo lo mismo, insistir en dar a conocer un pasito que hemos dado. Yo soy ventanilla única de estos temas, probablemente en la ciudad. Entonces, primero, mensualmente, quien se quiera apuntar, hay un boletín exclusivo de industrias creativas y culturales donde intentamos identificar todo esto. Segundo, sabéis que es puerta abierta, entonces cualquier necesidad de cualquier… Es que todas vosotras habéis estado… Oye, María Luisa, ¿qué ha salido esta subvención? Pues buscamos a un abogado, viene del ministerio… Lo intentamos gestionar y generalmente a mí me dan el ok. Hemos puesto en marcha el programa Cyclic. El programa Cyclic es para ayudar a industrias creativas y culturales. Los temas que se tratan ahí, esa voluntad vuestra y necesidad. Entonces, contar con eso. No, pero te quiero decir, no, pero claro, pero pues entre todos, pues ahora hemos puesto en marcha el grupo de moda más sostenible, yo estoy súper orgullosa, mañana lo contaré, y Chino-Chano, pues iremos haciendo camino. Está todo por hacer lo que estabas comentando, y muchas veces nos quedamos con el suelo pegajoso, con que hay que transformar también mucho desde el punto de vista, antes estaba diciendo Rocío que abría un melón, no lo voy a abrir, pero desde el punto de vista de las mismas políticas públicas, ¿no? Los estilos a la hora de hacer políticas públicas, aquello que comentábamos de la transversalidad, la comunicación entre departamentos, la cuestión de multinivel, ¿no? Es decir, cómo se coordina Diputación, Consellería, con el Ministerio, con Europa. Todas esas cuestiones también están, en buena medida, por construir y por deconstruir, porque hay toda una serie de prácticas que venimos arrastrando que generan también una inercia que muchas veces no favorecen, no facilitan precisamente esto. Entonces, se junta el hambre con las ganas de comer, lo que estábamos comentando. Una administración pública con sus cosas buenas, pero también con todas sus fallos, ¿no? Igual que el mercado tiene fallos, también tiene fallos el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo qué sé, la burocracia, lo que estábamos comentando antes, los tiempos, la lógica interna de saco esta convocatoria, pero lo saco en unos plazos o con unas formas y demás, que no estoy pensando, no tengo el user approach, ¿no? Que le llaman, no tengo el enfoque de usuario, no estoy pensando en al que me dirijo, estoy pensando en yo mime conmigo como administración, ¿no? Entonces, es verdad que todo eso muchas veces genera dificultades añadidas a todo lo que estamos comentando, aparte en un sector, lo que comentábamos, con unas competencias, con unas disponibilidades, con unos recursos, con una precariedad y todo esto, todo suma, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, la parte positiva es lo que comentabas, también está el factor humano, no hay que ver las administraciones como un bloque, un monolito y una abstracción, sino las administraciones las hacen las personas que están en las administraciones, y eso es muy importante decirlo, ¿no? Lo estaba comentando Tania en ese sentido también, en reconocer el trabajo de las naves. Y aparte también lo que hay que es mapear esa realidad, identificar esas oportunidades. Oye, y si no es conforme nuestras necesidades, reivindicarlo, porque nos quejamos, en este país nos quejamos tarde y mal, ¿no? Muchas veces pasa eso también, que forma de nuevo la pescadilla que se comía la cola, lo que decíamos de si no nos organizamos, o sea, hablábamos del conocimiento y el conocimiento, vale, está aquí dentro, pero después para pasar a la realidad tenemos que organizarnos, tenemos que pasar a la acción. Según conocemos, nos organizamos, y según nos organizamos, conocemos, ¿no? Y eso lo vemos mucho en las dinámicas de internacionalización, ¿no? Las redes, la colaboración con socios. Es decir,
De esa interacción se genera conocimiento y del conocimiento que tengo y del diagnóstico que hago también identifico agentes, ¿no? Hago un análisis de actores y voy generando esas dinámicas. Entonces, son un poco jugar con esas dos manos, yo diría que incluso con los pies también, ¿no? Hay que jugar con todo el cuerpo en ese sentido. Y yo en el momento que estamos, diría que estemos todos bastante alerta y despiertos porque a mí me han venido varias ideas vuestras muy interesantes. Valencia celebrará el año que viene la Capitalidad Verde, pero si intuyo que van a poner la coletilla tech, pues va a haber mucha batalla que hacer. Bueno, por lo menos reivindicar el trabajo de mucha gente que no está vinculada su trabajo a las nuevas tecnologías digitales, a la realidad aumentada, a la realidad Sí, yo quería comentar que una de las asignaturas pendientes de la administración, tanto sea la estatal, la autonómica, local, es precisamente que hay mucho que hacer todavía en el campo de la comunicación de la administración hacia el ciudadano y sobre todo también en el diseño de esa comunicación. No solamente en el diseño de un formulario, sino en el diseño de qué es lo relevante que hay que comunicar, porque yo recuerdo, ahora un poquito menos porque hay plataformas pero para subir una factura a la administración era un verdadero infierno, ¿no? La navegación de las páginas web. Yo creo que en las escuelas de diseño debería haber una asignatura que especialice a la gente para diseño de comunicación de la administración hacia los ciudadanos. Porque es impresionante para pedir una subvención, para subir una factura, para buscar una información en la web de Hacienda, la Seguridad Social. Es impresionante lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer también por ese tipo. Yo creo que la formación, más que para las escuelas y para nosotras, y que se nos siga cargando a las autónomas y pequeñas pymes, ¿vale?, de la carga que supone la digitalización, porque al final son horas de trabajo, es un desgaste emocional brutal, es que la administración tenga un decálogo de buenas prácticas en la digitalización. Eso en primer lugar. Los que se tienen que formar son ellos y los que tienen que establecer sistemas de digitalización intuitivos y fáciles y no delegar y que generar cualquier tipo de web que te tiras 3 horas para subir una factura, ¿vale?, es la administración. No volvamos a cargarnos en los hombros en nuestra parte, en la parte de que estamos abajo, porque eso es horas de trabajo que no podemos dedicar a generar ingresos de lo que realmente nos gusta. O sea, es una de mis grandes reivindicaciones y es uno de los grandes problemas que estamos soportando quienes estamos al otro lado, como ciudadanas y también como empresas o microempresas. La digitalización de la administración, que hace que trabajo que debería ser del funcionariado, ¿vale?, que además se está viendo perjudicado. ¿Por qué? Porque cuanto más hacemos nosotros por la administración, menos funcionarios hay, menos servicios públicos y menor atención. Y es posible, es decir, es posible establecer sistemas por los cuales subamos nuestras facturas en 1 minuto. Mira, yo casi lloro de alegría, ¿vale? Álava, que yo soy alavesa, que es una provincia enana, no os quiero contar lo que supone subir una factura a Diputación, Gobierno Vasco o el Ayuntamiento de Vitoria, cada una con un sistema totalmente diferente, eso para empezar. ¿Vale? Pues una pequeña cuadrilla, que se divide en 7 cuadrillas, que tiene 10.000 habitantes, tiene su propio sistema de facturación y lo hice en menos de 1 minuto. Es decir, a lo mejor cuando salen las licitaciones para digitalizar determinados sistemas, se tienen que establecer protocolos para que al final eso sea absolutamente fácil y sencillo para todas. Porque la digitalización lo único que hace es un desgaste y una precarización brutal. Entonces, entiendo el tema de que nos tienen que formar, al final nos tenemos que formar en tanto que tenemos que ser multitask, multitodo, ¿no? Porque tenemos que saber de todo, tenemos que saber de contabilidad, tenemos que saber de derecho, tenemos que saber de comunicación, ahora también tenemos que saber de digitalización. Una cosa es que tengamos que controlar mínimamente de todo, efectivamente, porque si no nos hundimos y no sobrevivimos, y otra cosa es que, lo siento Tomás, pero en este caso estoy totalmente en contra del criterio de que sean claro que sí que tenemos que conocer cómo es el sistema de digitalización y lo que supone, pero realmente el cambio estructural se tiene que dar desde la administración, igual que tiene que cambiar la ley de contratación de los servicios públicos y adaptarse a los nuevos sistemas, porque cada vez somos no grandes empresas, cada vez no somos 3 sectores, agrario, industrial, etcétera, sino que somos fundamentalmente autónomos y pymes, y en eso Europa ya lo ha marcado en diferentes consultas y directivas, que estamos sobreviviendo con los servicios que en principio son personales, ¿vale? Seamos nosotros e incluso aunque subcontratemos. Y eso se tiene que adaptar y ya vamos tardísimo.
Y al final trabajamos en vez de 8 horas, 20 y pico mil. Y no dejamos de ser trabajadoras, aunque seamos empresa, autoempleadas, precarizadas. Entonces, la administración en ese sentido, lo siento, pero tiene que dar un clic. Y es un clic político también, en ese sentido. Sí, Perdona, es un por la suelo interrupción. pegajoso, lo que estábamos comentando, y romper por ahí. Vamos a romper, hemos abierto un melón, sabíamos que iba a pasar esto, más con los que estamos acá dentro, pero bueno, son las 11:20, nos hemos ido un poquito de tiempo. Hacemos, si os parece, 20 minutitos para coger aire, tomar un cafetito, darse un paseo y demás, y volvemos para la segunda tanda del Pechacucha. ¿Os parece? Muchas gracias a todos y todas.